Los efectos del cambio climático están impactando seriamente el desarrollo de los países de América Central y esto significa que, entre otras cosas, se agravan dramas como la pobreza, la desigualdad en la región. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 19 del grupo Megavisión aquí en El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Con nosotros está el doctor Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente de El Salvador. Nos acompaña también la licenciada Yanira Cortés Esteves, procuradora adjunta para la defensa de los derechos del medio ambiente desde el año 2004, docente, abogada con maestría en Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el ingeniero Orlando Altamirano, miembro del Consejo, director de la Universidad de la Cooperación Internacional y consultor internacional para diferentes organismos en proyectos de desarrollo para América Central y el Caribe. Y también está el señor embajador de la República Federal de Alemania en El Salvador, don Heinrich Haupt. Gracias, embajador. Muchas gracias. El Salvador es uno de los países donde el cambio climático impacta con una fuerza increíble y golpea a todos los sectores. ¿Cuál es el carácter de vulnerable que tiene este país y por qué El Salvador está en esta condición, señor viceministro? Bueno, el IPCC en su último informe se refiere que Centroamérica es la región tropical más vulnerable a los impactos actuales del cambio climático. Y como tú dices, el cambio climático en El Salvador no es un problema de futuro, es un problema de actualidad y ha alterado ya sustantivamente el régimen de lluvias, por ejemplo. Se está instalando en la región centroamericana lo que llamamos el corredor seco centroamericano, que abarca 105 municipios de El Salvador. Y esto tiene que ver con la productividad agrícola, particularmente con los pequeños agricultores que siembran año con año la alimentación básica. Pero cambio climático en El Salvador significa también el aparecimiento de nuevas plagas agrícolas. Tenemos el incremento de los efectos de la roya, por ejemplo, y hay nuevas plagas para el maicillo, para los cítricos, incluso para el camarón. Cambio climático en El Salvador significa más vulnerabilidad, por ejemplo, para nuevas enfermedades. No podemos explicarnos la epidemia de la chikungunya y el Zika, por ejemplo, en nuestro país, sin la variabilidad climática, y eso ya son impactos severos. Pero también el año pasado, el año 2015, que fue el cuarto año consecutivo de sufrir sequía, también hemos tenido pérdidas incluso en la generación de energía eléctrica por hidroeléctrica. Entonces, cambio climático significa para El Salvador el riesgo más grave, una limitante severa para el desarrollo y también la profundización de las condiciones de vida precarias para la mayoría de la población salvadoreña. Licenciada, en estas circunstancias, lo que se ha hecho y se está haciendo en El Salvador para combatir el cambio climático puede decirse que es una medida compartida por toda la gente. ¿Está todo el mundo enterado de lo que está pasando? ¿Son adecuadas las medidas que se toman para actuar en contra de esta realidad tan nociva? En relación con este tema, los estados tienen ciertas obligaciones y activar garantías. Para el caso de El Salvador, evidentemente, como ya lo señaló el viceministro, el tema de afectaciones del cambio climático es profundo y ha sido generado y acumulado a través de los años. Y en ese sentido, la situación que enfrenta, en este caso, el Estado es una situación bastante compleja. Pero ante ello, vemos que el año pasado, por primera vez, tenemos un Plan Nacional de Cambio Climático. Y esto desde la Procuraduría lo vemos muy positivo, en virtud que no podemos enfrentar este nuevo reto sin una planificación. Y creemos, nosotros desde la Procuraduría venimos desde hace varios años señalando la necesidad de este plan. Y este plan se acomoda, como dije al inicio, a esas garantías y a esa protección de derechos que el Estado debe de activar, derivado de sus compromisos internacionales. Como bien lo dijo el viceministro, desde la adopción de la Convención Marco de Cambio Climático, pero también desde esta última reunión en París, precisamente se señaló estos dos puntos. En primer lugar, el cambio climático ya está acá, y eso es algo que debemos de ser muy conscientes. Y creo que la población está siendo consciente de ello porque vive
percibe los impactos. Pero además, no solamente ellos, sino que el Estado debe de priorizar cuáles son aquellos impactos que más vulneran a la población. Debe priorizar y debe tener toda aquella investigación científica que le debe de dar soporte para su actuación. Y consideramos que desde el Estado salvadoreño, en primer lugar, se ha hecho y se ha focalizado muy bien cuáles son esos efectos prioritarios del cambio climático. Ahora bien, tenemos un plan, pero la población, las comunidades, lo que advertimos en este caso es que se debe de actuar, y eso es lo que pensamos para los próximos días, la actuación en este tema. La actuación, y ahí es donde se dividen los espíritus, porque naturalmente se trata de una tarea muy compleja, muy difícil. Desde luego, por ejemplo, el cambio climático impacta en los sectores socioeconómicos, los ecosistemas, las poblaciones humanas, etc. Y hay también mucha gente que no tiene clara conciencia de todo lo que esto significa, a pesar del drama para El Salvador. ¿Qué representa esta realidad para el salvadoreño común y corriente a mediano y largo plazo? Bueno, prácticamente partamos de algunas iniciativas que el gobierno ha hecho. Número uno ha sido incorporar el tema de cambio climático en la política nacional de medio ambiente. Creo que desde ahí viene ya una definición de políticas en el marco de política pública. Ahora, la realidad es que esas políticas las tenemos que llevar al territorio, y es precisamente el desafío que usted mencionaba anteriormente. Y ahí es donde está el gran vacío que existe en este momento. Hay sectores que están sufriendo un impacto que el cambio climático lo exacerba. Por ejemplo, el recurso hídrico. Ya en El Salvador, en ciertas regiones y cuencas hidrográficas, tenemos un conflicto para el uso del agua, por ejemplo. Entre el agua para uso agrícola, el agua para producción de energía, el agua para uso doméstico, el agua para producción de otras actividades. Y ahí es donde en el territorio surgen precisamente los problemas de pobreza, los problemas de riesgo. Por otro lado, el tema de energía es fundamental y cómo se ve afectado. El Salvador produce por medio hidroeléctrico casi el 50%, 40% de energía en este país, más el otro 20% de energía geotérmica, donde la incidencia del cambio climático realmente exacerba los problemas, sobre todo en las épocas de sequía. Y por otro lado, el tema agrícola. Ahí es donde la población realmente, como decía el viceministro, empieza a sentir los efectos en carne propia con la falta de alimentos, exacerbación de la pobreza y otros problemas relacionados con el tema. El drama es cada vez mayor en todo el mundo. A pesar de los acuerdos que se han tomado, desgraciadamente muchas tareas no se cumplen. Los países no reaccionan, la gente no cambia de la noche a la mañana y por lo tanto los problemas continúan y se agravan. Alemania es un país, señor embajador, que es un país desarrollado, es un país que tiene una experiencia amplia en el terreno del medio ambiente, ha sido sede de importantes reuniones internacionales en el país, pero es un país de 80 millones de habitantes con una economía muy fuerte, que naturalmente tiene que tener mucho cuidado para proteger el medio ambiente. Pero más allá de eso, ¿qué puede hacer un país como Alemania? Y mejor dicho, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar ante los crecientes y graves problemas del tercer mundo o de países como El Salvador? Bueno, Alemania es un país relativamente fuerte económicamente, como usted ha dicho, pero también es un país vulnerable, como todos los otros países del mundo, ante el cambio climático que toca la tierra entera. Nosotros, un país densamente poblado de 80 millones, sentimos estos desafíos del clima. Tenemos cada año inundaciones, tenemos también regiones de sequía, no tan pronunciado como aquí, pero sí lo vivimos también. Entonces, lo vivimos en carne propia, los desafíos. Entonces, desde décadas, Alemania siempre ha sido luchadora en favor de desarrollar una política de enfrentar estos desafíos. Hemos tenido un gran apoyo en nuestros vecinos europeos, porque también nos incorporamos en esta política europea
de enfrentar el cambio climático. Y la Unión Europea ha sido un promotor primordial en la cumbre del clima de París a finales del año pasado para promover un acuerdo global que es un programa político y jurídico para que todo el mundo enfrenta este problema. Hoy se puede decir que realmente todos los grandes, medianos y pequeños estados de este mundo se han reunido a enfrentar estos grandes retos. Y aquí en América Central, como ha dicho el viceministro y mis otros colaboradores, que aquí en esta región muy vulnerable hay planes concretos de enfrentar este problema que involucren no solo los gobiernos, pero también la sociedad civil, la academia y la empresa privada, todas las fuerzas sanas que también existen en esta región. Y Alemania ve su rol aquí en un papel de ayudar, de asistir, de asesorar y también de aprender de los desafíos y de los logros de la política de todos estos actores en esta región que consideramos una región hermana, para juntos enfrentar este problema a nivel regional y global. Trabajar juntos. En concreto, en América Latina y aquí en América Central, son muchas ya las personas que sufren los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, mayor pobreza, mayor desigualdades, como decíamos al comienzo, y dramas horribles para los campesinos en muchas partes y aquí en El Salvador en particular. ¿Qué se puede hacer, señor viceministro, para tener una política más efectiva, de manera que coloque en primer lugar a estas personas que necesitan ayuda urgente, pero al mismo tiempo entrar a solucionar el problema de fondo? Bueno, en primer lugar hay que decir que la problemática ambiental y en particularmente la amenaza del cambio climático es una centralidad en el plan quinquenal de desarrollo de este gobierno. Uno de los objetivos estratégicos es construir sociedades y economías resilientes al cambio climático y que sean ambientalmente sustentables. El hecho de que el cambio climático sea una prioridad para este gobierno es importante. Segundo, tenemos plan. El plan que lo mencionaba la licenciada. Y tercer lugar, estamos creando la institucionalidad. Precisamente este mes recién pasado se instauró el Consejo Nacional por la Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, que no es una entidad gubernamental, sino que el gobierno invita a la sociedad civil, invita a organismos de cooperación, invita a países hermanos como Alemania, invita a la empresa privada, a las universidades, a los sectores organizados para hacer suyo esta problemática y pone su liderazgo y pone el plan como una contribución importante para enfrentar este problema tan complejo. En el caso concreto que tú señalas, el tema de agricultura es fundamental. Nosotros estamos avanzando, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente para todo el sistema de alerta temprana en relación con la sequía. La sequía ya está golpeando severamente. Es el cuarto año, el año pasado, desde que tenemos sequía en El Salvador. Probablemente el año 2016 también tengamos problemas como consecuencia del Niño en el primer trimestre de la época lluviosa. El gobierno está tomando en consideración. El Ministerio de Agricultura está desarrollando una política agropecuaria específica para el corredor seco. Estamos mejorando nuestra capacidad de investigación incluso. No es casual que el año pasado el CENTA, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, haya desarrollado con maíz y con frijol nativo en El Salvador una variedad que es sensible y es resistente a la sequía, que es el tipo de semillas que vamos a necesitar para los niños. Tenemos mayores asesorías para los campesinos, etc. Entonces yo quisiera reiterar que sí hay el compromiso de implementar en materia de agricultura, en materia de obras públicas, en materia de desarrollo urbano, porque en El Salvador, que tenemos cerca del 65% de la población ya viviendo en ciudades, el cambio climático y ciudades es importante. Para todo eso estamos diseñando y estamos implementando. ¿Qué se necesita además de esto? Es que estos planes que son gubernamentales sean apropiados y diseñados para toda la sociedad y también, en función de la Convención Mundial de Cambio Climático, tener
los medios disponibles para implementar estas políticas. Y sin olvidar que El Salvador es un país bastante frágil en términos de tragedias. De hecho, en los últimos años ha vivido 5 fenómenos climáticos donde el aumento de las temperaturas y la pérdida de la humedad del suelo constituyen un serio peligro. ¿Qué representan estas dificultades para un país como El Salvador? Yo creo que el país necesita tener medidas de adaptación muy específicas para los sectores más afectados y más vulnerables. Y aquí vuelvo a repetir la importancia que tiene, por ejemplo, el sector agua, el tema de saneamiento ambiental, que es fundamental. El recurso agua es fundamental para nuestro país en términos de agricultura, de uso doméstico, de uso para la industrial y producción de energía. Por otro lado, medidas de adaptación en la infraestructura, obviamente ya la nueva infraestructura que el gobierno está construyendo ya lleva esos elementos importantes de blindaje al cambio climático, porque no podemos seguir construyendo como construíamos hace 20, 30 años. Los códigos sísmicos, los códigos de construcción tienen que empezar a modificarse, a cambiarse para poder enfrentar la variabilidad climática en el futuro. Y por otro lado, con la información que ya tiene el gobierno de las zonas más vulnerables, que se han hecho estudios, tenemos los planes, tenemos las políticas, tenemos las estrategias, realmente llegar directamente al territorio donde están la gente, donde está la pobreza, donde están las zonas más afectadas en el país. Yo creo que en esa focalización de llegar al territorio con medidas de adaptación en los temas de mayor vulnerabilidad, en los sectores más importantes del país que lo afectan económicamente, es donde tenemos que establecer nuestras prioridades. Determinados países, los de América Central, El Salvador en particular, son embatidos por la naturaleza hoy de una manera dramática. Y esto evidentemente afecta a la economía. Entonces es una lucha sin fin casi y cada vez más difícil. ¿Hay conciencia en la gente de esta realidad o la mayoría pasa de ello y cree que todos los problemas se van a solucionar por la buena mano de Dios? En los últimos años la gente ha tomado mucha conciencia de los temas ambientales porque los vive en lo cotidiano. Los impactos los vive con cada lluvia, con cada sequía, y esto ha llevado a entender que el cambio climático tiene un gran impacto en los derechos humanos. La gente ha entendido de que el cambio climático es menos agua, como dijo el licenciado, problemas de alimentación, como lo planteó el viceministro, problemas relacionados con la seguridad en general, y que si no se involucra toda esta comunidad, pues entonces no vamos a tener efectos positivos. Y en los últimos años nosotros también hemos notado desde la Procuraduría esa participación desde la información que se le ha dado, y hemos notado que hay mucha participación, la población denuncia, la población exige. Y una de las exigencias que en los últimos años surgen como más importantes no es solamente el actuar del Ejecutivo, que hemos visto de que ha tenido la capacidad de priorizar, pero también la exigencia es el Legislativo. Nosotros en este momento tenemos un bien hídrico que no tiene una protección. La población tiene más de 10 años de estar exigiendo a la Asamblea Legislativa que se reconozca el derecho humano al agua y que también se regule una ley que proteja y que refiera a los diferentes usos. Sin embargo, tenemos que el Ejecutivo no ha tenido y la población sentimos que no tenemos este apoyo por parte de la Asamblea Legislativa, la cual dentro de sus obligaciones jurídicas internacionales surge esta obligación importante que es la de legislar para crear marcos jurídicos mejores y tener condiciones apropiadas. Necesariamente un Estado que tiene normas que protegen a la población, que tiene políticas que también van dirigidas a la población, vamos a tener toda una protección integral que dentro de pocos años vamos a ver los efectos. Pero si estamos aislados, si realmente no entendemos que es un tema
de sobrevivencia humana y que cada vez se puede profundizar y que las condiciones de vida se pueden ver más profundizadas, realmente vamos a un desastre colectivo y eso es lo que preocupa desde la Procuraduría. Sin duda alguna, la tarea principal corresponde a los habitantes de los países para resolver los problemas. O sea, sin una participación activa de la gente, sin una responsabilidad de la política y de los gobiernos, de los medios de comunicación, poco se podrá avanzar. O sea, es decir, en primer lugar son los países mismos y sus ciudadanos los que tienen que tomar tareas. Sin embargo, vivimos en un mundo global en el cual también otros tienen responsabilidades, por ejemplo, la comunidad internacional. ¿En qué medida la comunidad internacional y concretamente la Unión Europea está consciente de que debe ayudar a estos países y qué se hace, por ejemplo, concretamente en El Salvador por parte de la Unión Europea para ayudar a los esfuerzos que realiza El Salvador para soportar las indolencias del cambio climático y enfrentar y tratar de conseguir un futuro mejor? La comunidad internacional sí puede ayudar y lo hace. Ya mucho antes de la Cumbre de París, por ejemplo, Alemania ha tenido programas muy fuertes de protección del medio ambiente en El Salvador y en la región centroamericana. Aquí tenemos, por ejemplo, la cooperación para el Plan Trifinio. Ahí en el Plan Trifinio, que incorpora 3 países de la región, incluso El Salvador, tenemos varios proyectos de protección de las aguas, de los bosques, y promover la agricultura sostenible y también la biodiversidad. Esto es un programa ya muy concreto que ayuda a esta biosfera y incluso la población que vive allí para establecer un balance sostenible entre la naturaleza, que debemos considerarla como amiga, la naturaleza, y la población que vive aquí, para asegurar la sobrevivencia tanto de la gente como del balance de la naturaleza ahí. También tenemos programas de promover las energías renovables. Usted ha dicho que es importantísimo la energía renovable. Tenemos programas de fomentar la ampliación de la presa 5 de noviembre de agua, también promover la energía solar y promover la geotermia, que es un chance primordial en esta región, que ha sido un poco descuidado en este país en los últimos años, pero parece que hay señales de recuperar los chances que ofrece la geotermia. Y también vemos muy positivo que la empresa privada también ha descubierto las chances que ofrecen las nuevas energías, e incluso invertir en techos solares, energías solares. Esto directamente reduce el balance de costos de energía de las empresas. Exacto. Entonces, hay muchos chances que toda la población, los políticos, los académicos, la población, la empresa privada, todo lo están aprovechando y la comunidad internacional está con ellos y está participando activamente a promover eso. Está muy bien que la comunidad internacional haga eso, sin duda alguna, es aplaudible, pero para los países pobres siempre va a ser demasiado poco, porque los problemas son graves y van a ser mayores. Pero también es cierto que sin la conciencia de cada una de las personas será poco lo que se puede avanzar. Sí. ¿En qué medida, además de los planes intensos que ustedes tienen en su trabajo, hay programas destinados a que cada persona tome conciencia de que ella es responsable de la vida que lleva, ella es responsable también, como todos, de nuestro mundo, y de que cada cual tiene que asumir una responsabilidad en esta tarea? Que si la gente no participa, si la gente no se apropia, como decimos acá, de estos planes van a llegar muy cerca, es decir, no van a tener el impacto deseado y el impacto necesario. Y ahí estamos hablando, ya lo señalaba la señora procuradora, el espíritu, el nivel de organización, el nivel de participación que tiene la sociedad salvadoreña. Y eso se ve. La gente no solo protesta, pero la gente también se involucra. Y en estos proyectos, y yo quisiera reiterar algo que decía el señor embajador, es decir, junto con Alemania se está desarrollando la parte salvadoreña de lo que se llama el desafío de Bonn,
que es un megaproyecto que tiene una dimensión global, pero que en el caso de El Salvador se plantea la necesidad de restaurar cerca de 1 millón de hectáreas al año 2030. Ese es un plan concreto medular que tiene que ver con agua, que tiene que ver con biodiversidad, que tiene que ver con agricultura. Eso no se puede hacer sin la participación de la gente. Y resulta que los planes que ya estamos desarrollando en este momento, que es en el sur de Ahuachapán, en la zona del Trifinio, en la zona del Bajo Lempa, lo que hay es la manifiesta contribución, participación, organización de la gente en función de esto. Porque la gente sí percibe que cambio climático, que impactos de cambio climático empeora sus condiciones de vida. Pero además yo quisiera reiterar el otro tema que planteaba el ingeniero Altamirano. La gente sabe que uno de los bienes naturales impactados por el cambio climático es el agua. Y esta lucha por la ley del agua, esta lucha por el derecho humano al agua, es una lucha que tiene bastante soporte social. En este periodo nosotros vamos a poner en marcha también el Plan Nacional de Gestión Hídrico, que es complementario al Plan Nacional de Cambio Climático. Y yo quisiera reiterar esto porque uno de los déficits que ha tenido este país, uno de los déficits que precisamente señala por qué somos altamente vulnerables hoy frente a las expresiones del cambio climático, es la falta de políticas públicas y de planes gubernamentales para implementar esto. Entonces, crear institucionalidad abierta a la participación de la gente, más bien dependiente de la participación de la gente, y crear planes y políticas públicas alrededor de esto, creo yo que es sentar las bases para enfrentar estos graves problemas que ya estamos sufriendo. Sin duda alguna, pero además de eso, el cambio climático, si bien es cierto, toca a todos, golpea especialmente a la mujer que vive en el campo. ¿Qué se hace en trabajos concretos con la mujer salvadoreña para ayudar en la lucha contra el cambio climático? Bueno, en primer lugar, señalar que en el último acuerdo de París ya se introduce el tema de género, que ha sido la lucha de las mujeres en todos estos años, que en los acuerdos se entienda de forma prioritaria que es la mujer la que es más afectada. ¿Por qué? Porque es la mujer, como usted bien lo señala, que tiene que satisfacer a veces las necesidades más básicas, cuáles, alimento, agua y a veces hasta la salud. Entonces, sí, tenemos consecuencias fuertes en la vida general de las personas, esta consecuencia se va a ver más profundizada tanto en la mujer, tanto en la niñez, y así como también en las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Qué están haciendo? En primer lugar, las mujeres se han empoderado, como acá ya también se ha establecido. La experiencia de nosotros de la Procuraduría es que en todas estas luchas, en todos aquellos proyectos de adaptación al cambio climático, son muchas las mujeres que están participando en cada una de las demandas, en cada una de las marchas. Nosotros vemos muchas mujeres, pero también en algunos proyectos. En el caso de San Julián, que nosotros tuvimos mucho acercamiento con la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, y allí vimos que son las mujeres las que están participando en todas aquellas actividades que le puedan hacer frente de forma resiliente a los efectos del cambio climático, cultivando. Y esto creo que es una nueva forma de entender la mujer, que si no se involucra, los efectos van a ser para las generaciones presentes, pero también para las futuras generaciones. Entonces, no podemos deslegitimar el trabajo que están haciendo, no podemos deslegitimar toda aquella experiencia que las mujeres tienen, y yo considero desde la Procuraduría, y lo hemos dicho, de que en todos estos planes, proyectos y programas debemos poner en el centro a la persona humana, pero también darle voz, mucha voz a la mujer que conoce de todos estos sufrimientos, que vive en lo cotidiano y que tiene mucho que aportar y mucho que decir. Y que sabe mucho, la mujer campesina es quizás quien más sabe en el campo de dónde duele más la vida en este momento. Ahora bien, resulta de que no todo lo que brille es oro, se dice por ahí. Y hay críticas también, señor viceministro, a los planes que hay ahora, y uno los entiende, digamos, que no se pueden construir planes que solucionen todos los problemas de una vez, eso está claro. Pero se dice que en gran medida muchos planes que se aplican en países de América Central y quizás también en El Salvador, apuntan, señor Altamirano, a soluciones para problemas inmediatos más bien, como las emergencias
que vienen con las tragedias y no hay planes a más largo plazo, o que no son la prioridad los planes a largo plazo. ¿Usted como experto cree que esto es así? Por ejemplo, en el campo del agua. Sí, definitivamente. Nosotros los problemas que tenemos en el tema de los recursos hídricos, por ejemplo, los tenemos que ver en escenarios de más largo plazo. Nosotros estamos viendo la escasez de agua en este momento, la falta de acceso al agua, pero realmente las soluciones son más a largo plazo. Y ahí es donde la formulación de los escenarios futuros a 2020, 2030, 2050, tenemos que tener bien claro cómo nos va a afectar el recurso. De hecho, como mencionaba anteriormente, tenemos problemas en la agricultura por las sequías. Pero ahí es donde vienen las soluciones tecnológicas, lo que existe, digamos, hoy, lo que la humanidad y lo que la industria ha proporcionado en términos de innovación. Ya el señor embajador mencionó el tema de las energías renovables para reducir los consumos de energía en los hogares, para llevar agua potable a zonas donde no existe electricidad. En el caso de la agricultura inteligente, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar otras formas de agricultura en el país. Y allí es donde tenemos que proyectar a largo plazo esos escenarios que ya sabemos que vamos a tener sequías exacerbadas por el cambio climático. ¿Qué significa concretamente nuevas formas de agricultura para que nos entienda todo el mundo? Las nuevas formas de agricultura, por ejemplo, ya en Guatemala y en Costa Rica y por supuesto en Europa usan sistemas de invernadero y de riego por goteo para producir alimentos, por ejemplo. En nuestro país los sistemas de invernaderos todavía no se han desarrollado como en otros países. El uso de agua por irrigación, por goteo, que se usa en Israel, donde los niveles de recursos hídricos son bajos, mucho más altos en El Salvador, por ejemplo, pero que dosifican la cantidad de agua y llevan y aseguran la alimentación, digamos, de las familias. Creo que el Ministerio de Agricultura, el tema de agricultura familiar, Ángel, si no me equivoco, va encaminado en ese sentido, ir cambiando, digamos, esa forma de cultivar nuestros alimentos. Entonces, yo creo que planteados los escenarios a largo plazo, por ejemplo, en las inversiones de energía, en el tema de renovables, cuando nosotros vamos a hacer inversiones en presas hidroeléctricas, por ejemplo, hoy día, la banca ya no te presta dinero solamente haciendo un estudio de impacto ambiental de lo que va a causar, digamos, esa actividad, sino que los impactos sociales, pero hoy día los impactos al cambio climático. La variable climática es fundamental porque tú no vas a hacer una inversión de los próximos 20 años en pequeñas hidroeléctricas o en hidroeléctricas grandes, donde tú vas a tener una escasez de aguas en los ríos que vas a tener de reducción de caudales. Entonces, desde el punto de vista de la industria realmente tiene que ver los temas a más largo plazo, con escenarios a más largo plazo, y tomar desde ya las medidas para ir adaptándose a eso. Y entonces las políticas públicas tienen que conllevar a esa dirección. Tienen que conllevar en esa dirección. Ahora bien, hemos tenido recién la cumbre de París. Acuerdos al final, siempre a última hora, en las cumbres del medio ambiente, los acuerdos se producen en el último minuto. Se salvó la cosa. Todo el mundo nos habló que a partir de la cumbre de París se dibujaba un nuevo destino para la humanidad, que las cosas iban a caminar mucho mejor. Creó esperanza eso. Pero, ¿qué significa en la práctica esta esperanza? ¿Hay compromisos reales para que la gente pueda actuar de una manera distinta? ¿O seguiremos dependiendo de la buena voluntad de las personas y de las instituciones para actuar en el cambio climático? ¿Será eficiente en el sentido de la lucha del cambio climático los acuerdos, la cumbre de París y los acuerdos que allí se tomaron, señor embajador? Bueno, la cumbre de París ha sido una señal mundial que hay una concientización de toda la humanidad sobre ese tema. Y a partir de esta señal muy positiva, surge una energía positiva que va a impactar tanto a la vida política, económica y social de todos los países del mundo, porque se sabe que hay un consenso de la humanidad de avanzar en ese tema.
Y esta señal, y también no tenemos alternativa, no hay alternativa. Porque sabemos, si no se hace rápidamente una política responsable en este tema, esta tierra no tendría futuro. Ha sido un periodo de aprendizaje desde los años 70, con el primer informe del Club de Roma, cuando surgió este tema de protección del medio ambiente, que es un tema del siglo XX, relativamente nuevo. Entonces, hemos transcurrido 4 décadas para llegar a este punto de la concientización de la humanidad. Y ahora estoy muy optimista que la señal que procede de esta cumbre de París va a impactar de manera positiva a todos los países y a todos los sectores de cada sociedad, y va a crear o contribuir a crear también planes de país en cada uno de los países. Cada uno de los países participantes va a definir sus prioridades y sus programas, como lo hace El Salvador, como lo hace la región centroamericana, va a haber, digamos, una interacción de todos estos actores, miles y millones de actores mundialmente, y esto procediendo de la señal de París, vamos a avanzar en un rumbo positivo. Yo era bastante joven, en los años 70 todavía, y estaba en Bonn, en una conferencia del clima, y uno de los grandes expertos con los cuales tuve la oportunidad de conversar para un programa periodístico, me dijo, mira, ni la peor catástrofe va a hacer cambiar a la gente. No son las catástrofes lo que hacen tomar conciencia a las personas. Y tampoco, desgraciadamente, son los acuerdos políticos. Nuestro futuro es bastante negativo, dijo entonces. Hoy día, señor viceministro, quisiera preguntarle si usted cree que la cosa es diferente, sobre todo en un país como El Salvador, que es uno de los 10 países más vulnerables del mundo. ¿Ha tomado conciencia la gente de esta realidad? ¿Han tomado conciencia los salvadoreños realmente de que están viviendo en una situación dramática, porque no se puede definir de otra manera, y que cada uno tiene que asumir una responsabilidad principal en la tarea del medio ambiente? El Salvador no es una isla que se va a salvar solo. Somos un territorio de cerca de 21.000 kilómetros cuadrados. Ni siquiera Centroamérica en sí misma, pero Centroamérica en sí misma es la zona tropical más vulnerable a los impactos del cambio climático. Todavía en estos días se ha celebrado en Colombia la reunión de ministros y ministras de Medio Ambiente de América Latina, donde participa nuestra ministra Lina Paul, ¿verdad? Y allí Centroamérica le está dando seguimiento al tema de París. Porque París es un acuerdo que te abre las puertas de la solución. No es la solución, te abre las puertas. No te niega la solución, que era el problema que teníamos. Logramos, y digo logramos porque El Salvador jugó un papel importante en París, de que París no solo fuera mitigación, que París fuera también adaptación, que París fuera también importante el tema de pérdidas y daños, que incluso El Salvador participa hoy en la junta directiva del Comité de Varsovia de Pérdidas y Daños. Que París pusiera el tema del financiamiento y la transferencia de tecnología y la creación de capacidades nacionales, porque sin todo eso no vamos a avanzar positivamente hacia frenar los graves impactos que el cambio climático está ocasionando. Entonces te digo, hay conciencia, pero la conciencia hay que ponerlo al servicio de políticas y de planes que ojalá involucren a toda la población salvadoreña, en este caso centroamericana y mundial, en un espectro más grande, para cambiar nuestra forma de vivir, que es en buenas cuentas lo que está ocasionando la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, que han llegado a niveles insuperables. Yo no quiero ser negativo, pero a mí me da la impresión de que el desarrollo que tiene la economía, por ejemplo, en América Latina hoy día, ¿ya? Cada vez más depredadora en muchos países, precisamente no nos da muchas esperanzas. ¿Qué hace tener esperanzas que en El Salvador las cosas puedan ser diferentes? Porque una cosa es tener una política, me parece muy correcto, muy acertado, muy conveniente, muy necesario, pero otra es llevar a la práctica esa política.
Bueno, sí, en este caso, Gonzalo, nosotros consideramos desde la Procuraduría de que, como ya lo dijo el viceministro, las acciones que se han tomado a nivel internacional son importantes, pero hay críticas, no todo ha sido... No está mal. Exacto, y hay críticas, y las críticas son de que si no cambiamos el modelo de desarrollo, no podemos hacer mucho. Si nosotros seguimos como queremos estar y tener el modelo de países desarrollados y nosotros seguimos con ese mismo consumismo y nosotros pensamos que el planeta es ilimitado, entonces no van a haber cambios. Los cambios se hacen desde cuando somos totalmente conscientes, pero actuamos. Y debemos de actuar que un modelo en donde nos conduce al consumismo, al pensar que la naturaleza es ilimitada, a tratar de que esa voracidad humana de querer terminar con la naturaleza, y no nos convertimos en sostenedores de la vida y no entendemos que la naturaleza es la que nos da los medios de subsistencia y no entendemos que si dañamos a la naturaleza, el que más sufre es aquel que vive en condiciones difíciles de existencia, y si no entendemos que nosotros somos parte de ello y actuamos de forma egoísta, entonces no vamos a tener una diferencia, vamos a tener planes muy interesantes, vamos a tener programas. El modelo de desarrollo es el que nos ha conducido a lo que estamos viviendo en este momento. Si no cambiamos, repito, esos modelos de desarrollo, si la industria no cambia esa voracidad que tiene y no considera que en la base tenemos derechos humanos que están siendo gravemente violentados y que si no tenemos cambios, no vamos a tener en ese sentido cambios y protección en los derechos. El tema del cambio climático, por supuesto, que llama mucho a los estados, porque los estados son los primeros obligados a respetar estos derechos, pero también llama a la población que sea consciente y que no señalemos y digamos, el estado no hace estos planes, estos programas, sino que somos conscientes que si no cambiamos nuestros patrones de consumo, entonces no vamos a tener verdaderos cambios, y ese es el meollo del problema. Ese es el meollo del problema. De hecho, hay ya una alternativa, puesto que por lo menos se puede trabajar con otro tipo de energía, por lo menos se pueden elaborar planes, por lo menos el debate está instalado para una discusión más amplia y para una participación más amplia e intensa de las personas. Pero, sin duda alguna, no hay cambios mágicos. Vivimos una realidad realmente difícil y es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia de la necesidad de contribuir para que nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestros hijos y nuestros nietos, sea mejor que la que hemos tenido nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.